Las dimensiones espirituales, son aquellos sustratos en los que está dividido el universo, de acuerdo a la densidad energética de cada dimensión. Siendo estas un sen total, y estando en la onceava Dios mismo, la creación, fuente original. En este viaje iremos más profundo en las dimensiones espirituales, para diferenciar los seres que habitan en cada una de ellas. Y la diferencia entre las dimensiones del universo real y la copia demiúrgica. Todo en el universo es energía, frecuencia y vibración. Todo está hecho con la energía de la creación. Y dependiendo de a qué frecuencia vibratoria se encuentre y de qué tan denso sea, pertenece a una dimensión en concreto. En la primera dimensión se encuentra la materia inerte, lo más denso. Más lento en movimiento ya que la materia vibra en una frecuencia demasiado baja que parece estática, prácticamente carente de luz, aunque no tiene nada que ver con la maldad. Y dependiendo de la cantidad de átomos de materia acumulada que vibre en esa determinada frecuencia, es su densidad. Si la onceava dimensión es luz pura y velocidad suprema, la primera dimensión es lo más lento y oscuro. A nuestro punto de vista, la primera dimensión son los diferentes elementos, rocas, metales, minerales, líquidos, etc. Los elementos que se encuentren en los diferentes planetas, sistemas solares o galaxias. En la segunda dimensión se encuentra la energía, que engloba y está alrededor de la materia, que vibra en una frecuencia mayor a la primera dimensión. Es la energía implementada para el movimiento de la materia y también la que se genera por el movimiento de los electrones dentro de la materia en sí. A esta energía básica se le sumaría la energía de la conciencia planetaria de cada planeta en sí, siendo esta la energía de los ecosistemas. Bajo nuestro punto de vista, sería la diversidad entre, la electricidad, el éter del aire, el orgón de la naturaleza, etc. En la tercera dimensión se encuentran materia y energía en conjunto. Movimiento y vida. Es la materia orgánica que vibra a una frecuencia mucho mayor que la inerte. Los diferentes organismos que pueden albergar vida, al poder albergar energía proveniente de un alma, espíritu o conciencia. Esa energía es la que usan los diferentes organismos, tanto como flora y fauna, para moverse, crecer o desarrollarse. Aunque podría decirse que la flora obtiene energía mayormente de la segunda dimensión, y el reino animal, en el cual nos encontramos, desde las almas en sí. La energía proveniente del ser origen usando el canal energético, anclado al centro energético del cuerpo biológico. Lo que hace posible la vida. En esta dimensión es donde se encuentra nuestro cuerpo físico y el extremo final de nuestro canal energético. Y aquí es donde percibimos que podemos interactuar con las dimensiones que vibran en una frecuencia menor, manipulando la materia de la primera dimensión y haciendo uso de la energía de la segunda dimensión. Pero no lo logramos con la materia o los seres que pueden vibrar en un rango de frecuencia mayor, siendo para nosotros lo no visible o imperceptible por nuestros sentidos básicos. De aquí vemos el tiempo de manera lineal ya que es representado por lo que tarda la luz en recorrer una distancia determinada. Asimismo vemos los cambios de la materia, ya que todo se transforma de un estado a otro y se registran dichos cambios. Hasta esta dimensión es lo que conoce la mayoría de la humanidad, que ha olvidado sus orígenes y solo reconoce lo que su mente implantada en el cuerpo físico percibe. Cuerpos con un ADN determinado. Diseñado y manipulado en varias ocasiones por seres de cuarta dimensión, en esta copia demiúrgica del universo en donde nos encontramos. Claro está que solo podemos imaginarnos vagamente, las diferencias entre la diversidad de realidades en dimensiones inferiores, creadas por las demás conciencias planetarias de octava y novena dimensión del universo real, y las que solo conocemos como resultado de esta falsa realidad, creada por 4 conciencias planetarias con el objetivo de mantenernos, y que seamos su alimento energético, para ser y existir en autorrechazo. Aunque sí se basen ambas en la misma diferenciación de dimensiones por medio de su frecuencia vibratoria, aunque la realidad demiúrgica sea muchísimo más densa, para producir la parálisis de la conciencia. Otra diferencia válida, sería la adquisición de los cuerpos físicos para experimentar en las dimensiones inferiores, ya que en el universo real los creamos por propia voluntad con energía de la mismísima creación, mientras que en la realidad demiúrgica los cuerpos son el resultado de la procreación, manteniendo un ADN diseñado por seres de otra dimensión. En los que nos fuerzan a reencarnar,
y así mantenernos anclados en esta falsa realidad. La cuarta dimensión es similar en ambas realidades. En el universo real es lo etéreo, espíritus mayormente de polaridad negativa y densidad de esa polaridad. Maldad y sufrimiento. Hay cuarta dimensión baja, media y alta. La baja es lo peor de lo peor. La media es mezcla de bueno y malo. La alta es evolución, transmutación y posibilidad de liberación a la quinta dimensión. Pero desde esta dimensión es de donde se reencarna en la rueda de reencarnaciones. Sobre todo desde la cuarta dimensión baja y media. Como podemos ver en el universo real, también hay seres que vibran en polaridades malas. Pero a estos, la creación solo les dio la capacidad de manejar su propia voluntad dentro de la polaridad negativa, y no así las voluntades de los demás seres, respetando el libre albedrío de cada ser. Siendo esta una ley inquebrantable. En cambio, en esta falsa realidad, el demiurgo prioriza el canibalismo energético por lo que alteró las leyes del libre albedrío, creando una dinámica de doble albedrío. Dando a los seres de polaridad negativa que sirvan a su propósito, la capacidad de manipular a los seres que entran engañados a su universo, y sufren la parálisis energética y el borrado de su memoria existencial. Estos seres de polaridad negativa toman una forma definida, y un nombre para ser reconocidos. Mayormente suelen parecerse a algunos animales que solemos ver en la naturaleza, con la principal diferencia de que son bípedos y poseen manos prensiles, con 3 a 5 o más dedos. Estos seres algunas veces se dan a conocer como razas de extraterrestres, o inclusive dioses en algunas culturas, ya que no conformes con la absorción de la energía, les gusta ser reconocidos y venerados gracias a su capacidad de manipular los pensamientos de las personas. Las razas más conocidas de estos seres suelen ser los grises, mayormente son androides biológicos controlados por otras razas, siendo la mano de obra. Los insectoides, como mantis u hormigas gigantes entre otros insectos. Con propósitos diversos, suelen estar a la par de otras razas o bajo las órdenes de razas jerárquicas. Los felinoides, parecidos a tigres, leones y demás felinos. Guerreros que suelen aliarse con otras razas. Los reptiloides, reptiles parecidos a serpientes, iguanas o cocodrilos entre otros. Mayormente son el ejército de los controladores, muy pocos de esta raza suelen ser jerarca dependiendo de su capacidad cerebral. Los dragones, como los seres mitológicos. Con alta capacidad cerebral, algunos suelen tener varias cabezas multiplicando así sus cerebros y su razonamiento. Estos sí suelen ser jerarquías y tener un ejército formado por varias de las razas anteriores. Generalmente están en la parte alta de esta dimensión. Los metalianos, computadoras biológicas de alta tecnología, capaces de adaptarse y tomar diversas formas dependiendo el propósito. Incluso formados con la interacción de seres de otras razas y tecnología, formando híbridos biológicos mecánicos. Dependiendo su inteligencia artificial llegan a tener algunas razas a cargo. Los demonios, criaturas con formas grotescas que caminan en 2 patas, parecidos a cerdos gigantes, cabras, minotauros o vampiros entre otros. Operan solos o bajo el mando de jerarquías si éstas precisan una perturbación mayor en el humano. Provenientes de la parte baja de la cuarta dimensión, causan los vicios y los trastornos depresivos o violentos en los afectados. Estas razas entre otras controlan a los seres luz, que al entrar en esta falsa realidad están en estado de parálisis, bajando su vibración a frecuencias de cuarta dimensión. Y son capturados permaneciendo prácticamente inconscientes donde se les absorbe la energía. Mientras que anclan el canal energético en los planos inferiores donde estas entidades controlan, para una absorción más refinada de la energía por medio de las emociones. De materia proveniente de esta dimensión, fabrican tecnología etérica imperceptible por los sentidos, implantes etéricos que insertan en los cuerpos etéricos de los humanos, con capacidad de alterar el organismo haciendo efecto cascada en el cuerpo físico. Implantando ideas y controlando el carácter si estos se ponen en el cerebro, o enfermedades en los distintos órganos. Mediante tecnología holográfica se presentan en sueños como ángeles o seres ascendidos, si quieren convencer con algún ideal, para crear adoración y que los humanos contactados cumplan sus caprichos por voluntad propia. Se presentan como sombras sin forma en las parálisis de sueño,
con el objetivo de experimentar o insertar implantes etéricos. Inclusive hacen abducciones donde se presentan con su verdadera forma, mientras luego alteran los recuerdos de estas intervenciones. O solo se muestran como son, en cualquiera de los casos anteriores, si su apariencia causa temor y logran su objetivo asustando a la víctima. Algunas jerarquías adoptan nombres importantes a lo largo de la historia de la humanidad, haciéndose pasar por dioses mitológicos de las religiones de antaño así como también en las actuales: Cronos, Zeus, Ares, Anubis, Horus, Anu, Enlil, Enki, Quetzalcóatl, Lucifer entre muchos otros, para que los mismos humanos que tienen cautivos los adoren, y así destilar energía mediante las plegarias. O mover sus influencias para que ciertos individuos dentro de la humanidad, algunos de ellos con el ADN adulterado, creen las guerras entre países o imperios y así tener sacrificios humanos en masa. Así como también se presentan a los jefes de ciertos cultos para recibir adoración, y a la vez cumplir con objetivos maquiavélicos. En esta dimensión no existe el tiempo, pero sí se puede ver el transcurso de los hechos observando la tercera dimensión. Igualmente no se lo ve de manera lineal sino elíptica, como si toda nuestra línea temporal, incluyendo todas las reencarnaciones dentro de esta falsa realidad, se enrollara en una esfera. Y algunos seres de esta dimensión pueden hacer girar esa esfera y acceder a cualquier punto de ella a voluntad. Actúan de esas y mil formas más desde lo no visible de la cuarta dimensión, para controlar a la humanidad y convertir al planeta en una destiladora de energía megalítica, por medio de las emociones negativas, los pecados, principalmente los pecados capitales, tristeza, sufrimiento, etc. En la Tierra y en millones de planetas en los planos de la tercera dimensión. En la quinta dimensión se encuentran los seres luz, habiendo polaridad buena o mala en ambas realidades. En el universo real es la dimensión origen de la mayoría de las conciencias que tienen el objetivo de experimentar de las realidades de esa dimensión y las subsecuentes para abajo, volviendo a ensayar lo que la creación ya sabe. Aunque Dios permita el libre albedrío, y ambas polaridades dentro de los seres luz, la mayoría de los seres que habitan en esta dimensión vibran en frecuencias de amor y comprensión. Dimensión en la que se encuentra los yo origen o yo superior de los seres, las conciencias en sí. Donde se mantienen, siendo el inicio del canal energético que une a la conciencia con el cuerpo físico, anclado en la tercera dimensión. En la realidad demiúrgica también hay conciencias de polaridad positiva en esta dimensión, que logran escapar de las garras de los controladores de la cuarta dimensión, pero se mantienen en esta realidad al no darse cuenta que entraron en esta falsa realidad, ya que su memoria existencial fue borrada. Incluso el mismo demiurgo crea almas y espíritus de luz a modo de almacenamiento de energía, proveniente de la energía vital de las conciencias del universo real. Los cuales también hace encarnar en pos de la destilación de energía. Igualmente dichos seres luz también poseen pensamiento propio, por lo cual tienen la posibilidad de elevar su conciencia o resonancia espiritual, hasta un grado de pureza tan elevado, que automáticamente los desvincula de la falsa realidad, y los ancla en la realidad pura, y automáticamente entran en conciencia de la verdad, con lo que cambian totalmente su entendimiento, percepción, enfoque, y manifestación, y por supuesto se desvinculan totalmente de sus falsos orígenes. En la sexta dimensión se encuentran las leyes universales que rigen y dictan las dimensiones inferiores. Como la gravedad, el magnetismo, la densidad de la materia etc. En el universo real dichas leyes solo son controladas desde la novena dimensión por conciencias elevadas de 9D. En la falsa realidad esas leyes las dicta el mismo demiurgo, ya que los seres más elevados en la falsa realidad son de séptima dimensión. Y él, siendo la unión de 4 conciencias planetarias de octava dimensión es el único en esa dimensión en sí. En la séptima dimensión de ambos universos se encuentran ángeles y almas evolucionadas. Dimensión neutral en polaridad. También donde está anclada Akaya. Los registros acásicos, siendo estos el conocimiento que van adquiriendo y depositando las conciencias. En el universo real los seres luz que habitan aquí, son conciencias elevadas que brindan ayuda a las demás conciencias, dándole apoyo y consejo. Y los registros acásicos son fehacientes. En la falsa realidad hay seres alados que se hacen pasar por ángeles que sirven en el propósito de absorción de energía,
aunque hay una minoría de conciencias que se han liberado de los controladores pero no reconocen el estar en una falsa realidad por lo que permanecen aquí. Asimismo, los registros acásicos a los que algunos acceden dentro de esta falsa realidad, están controlados por las entidades que mantienen cautiva a la humanidad. Por lo que se extrae son datos dudosos, verdades a medias, o información que termina sirviendo más a la entidad que a la persona en sí. En la octava dimensión del universo real se encuentran las conciencias planetarias. Son las conciencias de cada planeta, capaces de manejar más cantidad de energía que una conciencia común, como para manejar los ecosistemas, campos magnéticos, la energía en la materia, etc. Controlando así las realidades de cada planeta. 4 de estas conciencias planetarias decidieron experimentar el autorrechazo de la creación, al dejar de nutrirse de su energía infinita. Por lo que decidieron unirse en un solo ser dando como resultado al demiurgo. Luego crearon una copia del universo real superponiendo realidades, que llega como máximo a la dimensión de su creador, en la que incitan a las conciencias desprevenidas a entrar, para experimentar lo que sería estar desconectado de la fuente original creyendo que esto solo será otra experiencia más. Siendo un engaño ya que las conciencias que entran quedan paralizadas al entrar, por la densidad extrema de esta falsa realidad. Y así el demiurgo nutrirse de la energía de las conciencias engañadas en vez de la energía de la creación. En la novena dimensión del universo real se encuentran las conciencias elevadas que son las que controlan las leyes universales que rigen las dimensiones inferiores, de la primera a la tercera dimensión. Creando y diagramando las realidades usando la energía de la mismísima creación, para que las demás conciencias puedan experimentar la densidad de la materia y los cuerpos físicos. En la décima dimensión se encuentra el yin y yang. Origen de la polaridad. De donde proviene el bien y el mal, coexistiendo en perfecto equilibrio. Y en la onceava dimensión llegamos al mismísimo Dios, o fusión de la polaridad en uno. La creación o fuente original de energía esencial infinita que vibra en la máxima frecuencia. De donde proviene todo en el universo. De donde provienen las diferentes conciencias siendo parte de él, teniendo el propósito de volver a experimentarse a sí mismo. Ahora bien, para entenderlas realmente a las dimensiones espirituales se debe verlas desde el enfoque más elevado posible. Dios no crea la primera dimensión y hace que las conciencias evolucionen desde allí. Sino que, desde la onceava dimensión va creando conciencias para que experimenten lo que Él ya sabe, ya que es evolución en su máxima expresión. Dios crea el universo desde su energía infinita de onceava dimensión. Le da polaridad a la energía colocándola en la décima dimensión, frecuencias positivas y negativas para que las conciencias distingan el bien del mal. En la novena dimensión crea conciencias elevadas, que diagramen las leyes universales de las realidades de las dimensiones inferiores, que se crearan para que experimenten el resto de los seres luz. Que son usadas como parámetros por las conciencias planetarias de octava dimensión, al diseñar la composición de los planetas donde se dará la interacción. Crea almas evolucionadas de séptima dimensión que les sirvan de apoyo a las demás. E instala las leyes universales en la sexta para que los seres luz se rijan por ellas. En la quinta crea a las conciencias que han de experimentar las realidades, creadas por las de novena dimensión. En la cuarta crea seres que intenten influenciar a los seres luz, así sepan diferenciar el bien del mal. En la tercera dispone de su energía para crear los cuerpos físicos y que los seres origen puedan experimentar la densidad, en las realidades creadas por las conciencias elevadas. Con la energía acumulada que sirve de sustento en la segunda dimensión. Y la materia siendo ecosistema de los planetas en la primera.